Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Hoy es jueves 4 de julio, un día muy celebrado allá en Estados Unidos, Día de Independencia. Saludos a los hermanos allá en Norteamérica, desde aquí de El Salvador. Aquí está cayendo una tormentita, por eso escucharán tal vez algún ruidito de fondo, pero es la lluvia que cae, que nos recuerda que pronto tendremos también un derramamiento de la lluvia tardía. Buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda el hermano Humberto Cativo y a través de la radio, La Voz de la Verdad. El título de la lección para este día, jueves 4 de julio, el Evangelio según Jesús. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, agradecidos, Señor, estamos por su infinito amor y misericordia, por habernos rescatado, colocado sobre la peña que es Cristo Jesús, haber transformado nuestras vidas, llenado de bendiciones. Gracias. Ahora suplicamos sabiduría para estudiar esta lección, porque en esta lección hay llamados para cada uno de nosotros a continuar haciendo su voluntad. Todo lo suplicamos sin merecerlo en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El Evangelio según Jesús, porque así inicia el libro de Marcos. No dice el Evangelio según Marcos, sino según Jesús. Marcos solamente es un escribiente y está por relatar lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra para enseñarnos, para decirnos que hagamos lo mismo que Él hizo aquí en la tierra. En el libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Después que Juan fue encarcelado. Y saben por qué fue encarcelado Juan, ¿verdad? Porque él decía, y no importaba que fuera hombre poderoso, influyente o gente de pueblo, humilde. Aquí al líder del pueblo le dice: la mujer que tienes no es para ti. Déjala si quieres bendición de Dios. De lo contrario, estás quebrantando los mandamientos de Dios. A la mujer no le gustó eso y buscaba la manera de cómo acallar a Juan, hasta que en una ocasión Herodías estuvo allí
y hubo un baile de su hija. Y pidió la cabeza de él por petición de la madre. Ahí ya Juan ya estaba encarcelado. Ahora pidieron su muerte. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea. ¿Dónde vivía Jesús? Jesús vivía en Nazaret, en Galilea. Pero hasta entonces él se mantenía con su madre. Ya José había muerto. Así es de que a partir de ese momento sus quehaceres cambiaron. Empezó él a predicar allá en las ciudades de Galilea, de su región. ¿Y qué decía él? Dice que él comenzó a predicar el Evangelio de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 3 cosas. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Porque si él estaba diciendo que se ha cumplido el tiempo, es que al pueblo se le había indicado ese tiempo. Dios utilizó a diferentes profetas. Entre ellos estaba Daniel, en el cual decía de este periodo, un periodo de 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Qué enseñan estas 70 semanas? Recuerden que a Daniel también se le había dado la profecía de tiempo de los 2300 años. Pero se iniciaba primeramente con las 70 semanas que solamente eran para el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba este pueblo? Recuerden que Nabucodonosor se lo llevó cautivo por 70 años. Allá por el año 605. Estuvieron allí cautivos 70 años. Dios lo había determinado así, a consecuencia de la incredulidad de esos corazones, de en vez de adorarle a él, adoraban a otros dioses. Fue que permitió que Nabucodonosor se lo llevara y estuvieran cautivos. La tierra de Jerusalén, el palacio, todo lo que estaba allá estaba en ruinas, hasta el templo, el santuario de Dios, estaba en ruinas allá en Jerusalén. Pero Dios había levantado a un hombre y desde antes de que él naciera ya lo había dicho, que tenía a su elegido, a Ciro, que él haría muchas cosas para el pueblo de Dios. Y Ciro era
rey de los medo-persas. Así es de que cuando llegaron los medo-persas a gobernar el mundo, subyugando a Babilonia, él fue el instrumento, el primer instrumento, Ciro. Fue el primero en decretar que el pueblo pudiese ser liberado y que fuese a su tierra a reconstruir el templo. Luego Darío. Y por último fue Artajerjes. Por eso, con el decreto de Artajerjes se completa, porque Artajerjes, además de que el templo ya fuese terminado, Artajerjes decretó que tenían libertad para juzgar, tenían libertad para crear leyes y pudiese ser una nación libre y soberana. Con ese decreto que se inició en el año de 457, se inicia el conteo de las 70 semanas. ¿Qué importancia tienen estas 70 semanas para el pueblo de Israel? Esas 70 semanas son 490 años, los cuales era la última oportunidad que Dios le daba a esa nación para que se volvieran a Él de todo corazón e hiciesen la voluntad de Dios, guardando los mandamientos de Dios. Pero dice que 7 semanas y 62 semanas pasarían y vendría algo grande aquí en la tierra. ¿Qué es lo que ocurriría? Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías. El año 27 está Juan el Bautista bautizando allá en Judea, en el río Jordán. Ahí llega el Señor Jesús para ser bautizado por Juan. Juan reconoce en Jesús un ser puro que no tenía pecado. Él lo sintió, lo dice el espíritu de profecía. Y por eso él le dijo: yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. En otras palabras, Juan era el que necesitaba ser bautizado por Jesús, pero el Señor Jesús le dijo que lo bautizara. No porque había pecado en Jesús, sino porque él iba a dejar un ejemplo de cómo todos los seres humanos deben hacer para unirse a Jesús. Así es de que en el año 27 el Señor Jesús es bautizado para comenzar su ministerio público, el cual duraría 3 años y medio. Así que en el año 31, en la primavera, cuando se están celebrando las fiestas solemnes
de la Pascua, de los panes ácimos, de las primicias, es cuando se cumplen esos 3 años y medio. ¿Qué pasa en esos 3 años y medio? Él predica el Evangelio, llevando buenas noticias al mundo, a su pueblo, sanando y cumpliendo lo que Él había venido a realizar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es de que a los 3 años y medio, año 31, el Señor es crucificado, muere, pero todavía faltan 3 años y medio. No porque su pueblo lo condenó a muerte, el Señor lo rechazó. Todavía hubieron 3 años y medio de gracia para el pueblo judío, pueblo de Israel, para que se arrepintiera. Y todavía les dio el último llamado, el último mensaje, por medio de su siervo Esteban. Esteban estaba delante del liderazgo de la nación de Israel. Allí lo tenían, porque lo habían acusado y estaba preso. Allí Esteban. Allí lo dice en el libro de los Hechos. Dio todo lo concerniente al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó con todos los líderes del Sanedrín? Se taparon los oídos. ¿Y qué dijeron? No queremos nada. Rechazaron, apedrearon a Esteban y con ello estaban rechazando a Jesús como su Salvador. Allí se completan las 70 semanas. Fueron 490 años, los últimos que Dios le dio a la nación. 490 años de gracia para que el pueblo recapacitara, se arrepintiera y le buscara de todo corazón, y que hiciese el trabajo que Dios lo había llamado a hacer. Pero no quisieron. Así es que, completados las 70 semanas, surge el Evangelio para los gentiles. Dios llamó a otro personaje para que comenzase a anunciar este Evangelio a los gentiles. Saulo de Tarso, que después llegó a llamarse Pablo. Saulo o Saúl era el nombre judío, pero Pablo el nombre gentil. Así es el Evangelio según Jesús cuando le dice: el tiempo se ha cumplido. No hay más.
o se enderezan o serán desechados. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Dios nos da tiempo para que podamos arrepentirnos y hacer la voluntad de Dios. El tiempo del juicio ya llegó. Hay tiempo de gracia para cada uno de nosotros. Y si no aprovechamos ese tiempo de gracia, se termina y somos desechados. Y Dios no quiere eso. El Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Está tan cerca de nosotros que podemos acercarnos yendo al Señor Jesucristo. Él es el camino a donde debemos de ir. Él es la verdad que debemos creer. Él es la vida eterna que nos ofrece. ¿Cuál era el llamado? Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Ese era el llamado, el mensaje que dio el Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Ese es el llamado para nosotros hoy. Como sigue diciendo la profecía cronológica o de tiempo a la que Jesús se refiere, es la de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Ahí lo puede leer. Así es de que nos está recordando que el tiempo se ha cumplido. Esta profecía encuentra su cumplimiento, dice, en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. La asombrosa profecía de las 70 semanas aquí en esta lección está ilustrada con este gráfico que creo la podemos entender. Lo que ya les expliqué está aquí en este gráfico. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas son 490 días. Pero como es profecía, un día literal equivale a un año. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. La profecía comienza en el año 457 con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén. ¿Dónde está ese decreto de Artajerjes? En el libro de Esdras, en el capítulo 7. Luego dice 69 semanas proféticas habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio público.
en el año 27. Pero cuando leemos allí en el libro de Daniel, encontramos que a la mitad de la siguiente semana se quitará la vida al Mesías. Año 31. La muerte del Hijo de Dios ya estaba descrita, señalado el tiempo cuando Él haría su ministerio público y moriría en la cruz para pagar el precio por la salvación de la raza humana. Por eso dice, su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después, o sea, en el año 31. La terminación de la última semana ocurrió en el año 34, cuando Esteban, después de dar un discurso a los líderes políticos religiosos de la ciudad y que no les gustó, fue apedreado, y el mensaje del evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos. En el año 34 se completa esas 70 semanas. Pero el evangelio, según Jesús, no era solamente para judíos. Él había llamado al pueblo de Israel para que fuesen los líderes, los representantes de Jesús aquí en la tierra, que fueran los pregoneros de estas buenas nuevas del evangelio. Pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hoy, antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Dios ha levantado, Jesús ha levantado a un pueblo para que haga la misma labor a la cual fue llamado el pueblo de Israel. ¿A quién levantó al término de los 2300 años para que fueran los depositarios de su santa ley y que llevasen el mensaje de los 3 ángeles al mundo? Llamó a un pueblo, al pueblo adventista del séptimo día. Privilegio, pero mucha y grande responsabilidad, de la cual vamos a tener que dar cuenta. ¿Qué estoy haciendo como adventista del séptimo día? Dios levantó a este pueblo, a la cual usted y yo hemos sido llevados, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy compartiendo este mensaje por precepto y por ejemplo? ¿O nomás estoy como lo estaba el pueblo de Israel de antaño, engañándome a mí mismo? Ser adventista del séptimo día es un privilegio, pero ese privilegio conlleva una grande responsabilidad de la cual el Señor me pedirá cuentas.
Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. El mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada con el decreto de Artajerjes Longímano. Usted puede ver eso en Esdras 6:14 hasta el 7:1 y 9. Entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido, o sea, en el año 27 de nuestra era. Jesús, en ocasión de su bautismo fue en otoño. ¿Cuándo es otoño? Por ahí, en nuestro calendario, entre septiembre y octubre. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo se ha cumplido. Eso se encuentra en la maravillosa gracia de Dios, página 12. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Cristo aplicó esta profecía a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 442. El Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos humanos y a realizar grandes cosas mediante débiles instrumentos. Es esencial tener un conocimiento inteligente de la verdad, pues, ¿en qué otra forma podríamos hacer frente a sus astutos oponentes? Debe estudiarse la Biblia, no solo por las doctrinas que enseña,
sino por las lecciones prácticas. Nunca debierais ser sorprendidos. Nunca debierais estar sin vuestra armadura puesta. Estad preparados para cualquier emergencia, para cualquier llamado del deber. Aguardad, velad por cada oportunidad para presentar la verdad. Sed versados en las profecías, familiarizados con las lecciones de Cristo. No confiéis en argumentos bien preparados. Un argumento solo no es suficiente. Debéis buscar a Dios, puestos de rodilla. Debéis salir para encontrar a las personas mediante el poder y la influencia de su espíritu. Eso se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 997. Mis queridos hermanos, hemos iniciado un nuevo trimestre, un nuevo comienzo, como dice la lección número 1, el comienzo del Evangelio. ¿Dónde comenzó este comienzo del Evangelio? En el Edén. Allí se empezaron a dar esas buenas noticias. Allí es donde se inició el Evangelio, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que vendría la simiente de la mujer y le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿A quiénes se lo dio? A Adán y a Eva. ¿Quién lo dio? Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo. Es Él. Y cuando Él vino en persona, lo anunció. El tiempo se ha cumplido. Hermanos, el tiempo llegó. No hay más tiempo que esperar. Como dice al final allí la lección, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Es importante, muy importante que nosotros comprendamos las profecías. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.